Cuando un cazador con arco caza un elefante y le dispara, no se acerca a él durante al menos 24 horas, porque incluso si está muy mal herido, aún puede enviarle al otro barrio de 100 maneras diferentes antes de irse el elefante al otro barrio. Así es como los asiáticos ven el occidente controlado por los malos. Están seguros de que colapsará, pero se mantendrán alejados hasta que esto suceda. Los chinos superricos anticipan un colapso de Estados Unidos este verano. Están comprando oro físico y deshaciéndose de más bonos gubernamentales a través de un intermediario, dijo una fuente china radicada en Singapur. Una señal de que es consciente de esto es que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha intentado canjear la deuda externa estadounidense y los bonos del Tesoro estadounidenses en el extranjero por notas del Tesoro a 100 años que no pagan intereses, pero no logra encontrar compradores, según fuentes de inteligencia asiáticas. Mucha gente compara ahora lo que está sucediendo en Occidente con el colapso de la Unión Soviética. Recordemos, en 1989, el líder soviético, Mikhail Gorbachev, decidió reducir el gasto público. Detuvo abruptamente la ayuda a los aliados de la URSS y dio a todos su libertad. Al mismo tiempo, los alemanes orientales derribaron el muro de Berlín y los polacos eligieron miembros de Solidaridad para el Parlamento Estatal y el Senado. Escribe el periodista francés Thierry Messiaen. Con el tiempo, la propia Unión Soviética atea colapsó y fue reemplazada por la Rusia cristiana. Los acontecimientos sobre el terreno dejan claro que en Occidente veremos el colapso de la Unión Europea y luego el colapso de Estados Unidos. Lo que estamos viendo ahora en este frente es un intento desesperado por parte de Jean-Michel de Rothschild, conocido por el público como Brigitte Macron, de tirar del carro con sus titiriteros. Esto fue evidente en una cumbre de 25 líderes mundiales a la que asistieron Emmanuel Macron de Francia, Friedrich Merz de Alemania, Mark Carney de Canadá, Keir Starmer de Gran Bretaña y la líder de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, para discutir una coalición de los dispuestos a luchar en Ucrania. El Rothschild francés promete proteger a estos países con submarinos franceses con dispositivos nucleares. El canadiense Mark Carney, su último títere, visitó inmediatamente a su amo en Francia, después de haber sido instalado ilegalmente como jefe de gobierno de Canadá. Como recompensa, un submarino nuclear francés atracó en Halifax. Carney debe pedirle a Francia protección de Trump porque el arsenal nuclear británico no puede usarse sin el consentimiento de Estados Unidos. Por cierto, de Rothschild es un ingenuo si cree que sus submarinos conseguirán algo. Una fuente de la Fuerza Espacial de Estados Unidos dice: la Fuerza Espacial está al tanto de cada movimiento de los actores de los malos. Cuando intentan proteger a sus títeres con misiles, los submarinos franceses son vaporizados desde el espacio con dispositivos láser especiales que controla la Fuerza Espacial. Volviendo a Carney. El comentarista de televisión canadiense, Ezra Levant, señala que 400.000 personas votaron al Partido Liberal en las elecciones que lo llevaron al poder, pero 250.000 de esos votos fueron rechazados sin motivo alguno. Él no piensa en el mundo en términos de Canadá, lo ve como un proyecto globata liderado por el Foro Económico Mundial, dice Ezra. Mi conjetura es que Mark Carney va intencionalmente a Europa y no a Estados Unidos, porque en realidad quiere construir una coalición del Foro Económico Mundial, una coalición anti-Trump y anti-Estados Unidos. Otra persona que advierte sobre Carney es la ex primera ministra británica Liz Truss, como se puede ver en el vídeo a continuación. También escuchamos que lleva una vida secreta como drag queen. Aquí también se le ve relajándose con Ghislaine Maxwell de la famosa isla Epstein. También Carney es amigo de John Podesta.
En un guiño a su jefe, Carney dice que visitará Francia y Gran Bretaña en su primer viaje al extranjero como presidente, añadiendo que actualmente no tiene planes de reunirse con Trump, pero espera con ansias hablar con él. Además, el gobierno canadiense ahora está considerando cancelar o posponer las elecciones debido a los aranceles de Trump. ¿Por qué no mencionan los aranceles más extremos que acaba de imponer China? El problema con la coalición de títeres anti-Trump y antidemócrata como Carney es que es ineficaz y está en quiebra. Trump no tiene intención de proteger esta coalición y en su reciente arrebato dijo: la Unión Europea es muy malvada. La clase dominante europea está en problemas desesperados y cada vez más aislada en un mundo que se está desplazando hacia la derecha a una velocidad vertiginosa. Estados Unidos es ahora el enemigo de Occidente, proclama el Financial Times. Los líderes europeos simplemente no quieren entender esto, dice Alistair Crook. Sí, la protección de Estados Unidos. La portavoz del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matviyenko, dijo: la idea de una seguridad europea común sin la participación de Rusia y Bielorrusia es una quimera. Todo el mundo lo entiende. Anunciaron descaradamente al mundo: destinaremos 800.000 millones de euros a armamentos para apoyar a Ucrania. ¿De cuántos mil millones estamos hablando y de dónde sacarán los fondos? Alemania y Francia están luchando con importantes déficits presupuestarios. Están recortando beneficios y prestaciones para varios grupos de la población mientras aumenta el desempleo. Consciente de su impotencia, la Unión Europea ha enviado varias delegaciones a Turquía para pedir su protección. Naturalmente, los turcos, que fueron abandonados en sus intentos de unirse a la Unión Europea, están contentos con su nuevo poder. Pero si bien los turcos pueden hacer algunos negocios lucrativos en materias de armas, no pueden ni lo harán enfrentarse a los rusos y los estadounidenses para proteger a la Unión Europea. Los esfuerzos de la Unión Europea para cotejar a los chinos también han fracasado. El presidente chino, Xi Jinping, se negó a viajar a Bruselas para una cumbre que conmemora el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea. Parece que Xi Jinping se está burlando de la Unión Europea. Esto significa que está del lado de Putin y Trump. La postura china, a través de su iniciativa de civilización global, enfatiza que la tolerancia, la coexistencia, el intercambio y el aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones desempeñan un papel irreemplazable en el avance del proceso de modernización de la humanidad cuando el futuro de todos los países está estrechamente vinculado. Los aspirantes a sometedores de la humanidad, los de Rothschild franceses, a diferencia de los ingleses de Nathaniel, que están del lado de Trump, ahora tienen una última carta malvada que están tratando de jugar. Mientras el mundo ha estado distraído por el teatro político occidental, ha tenido lugar una batalla que podría decidir el destino de la mayor parte de la población mundial. Los Rothschild franceses esperan superar a la mayor parte de la humanidad. Mandar al otro barrio a mucha gente por hambre, cortando los depósitos de fosfato en Marruecos y el Sáhara Occidental. Alrededor del 70% de los depósitos de fosfato conocidos del mundo se encuentran en esta región. La agricultura moderna no puede funcionar sin fosfato. En otras palabras, en el Sáhara Occidental ha comenzado una gran lucha por el control del suministro mundial de alimentos. Esta es la causa de los combates más intensos en la región desde la Guerra de Independencia de Argelia contra Francia en 1962. Los informes noticiosos dicen que la disputa actual fue provocada en julio de 2024 por el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron a los reclamos de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero omite mencionar que es un intento de los Rothschild de asegurar el suministro mundial de alimentos. Por supuesto, este último intento también fracasará, porque si los franceses intentan cortar el suministro, se enfrentarán a un ejército combinado turco, chino, ruso y estadounidense. Esperemos que Jean-Michel de Rothschild se ponga pronto en contacto con la alianza para negociar una rendición. No tiene otra opción. En cualquier caso, el derrocamiento de los últimos títeres Rothschild será solo un aperitivo del plato principal, el derrocamiento final de la corporación estadounidense.
Para entender por qué debe colapsar, el gobierno estadounidense gastó la asombrosa cifra de 603.000 millones de dólares en febrero, mientras recaudaba solo 296.000 millones de dólares en ingresos fiscales. Por lo tanto, los 115.000 millones de dólares ahorrados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE solo son suficientes para cubrir un tercio del déficit de un mes. Tienes que hacer mucho más que eso. Una señal de que Elon Musk está cerrando el paso a la NASA, el estudio cinematográfico que se hace pasar por una agencia espacial, es la cancelación del programa Astronautas atrapados en la Estación Internacional falsa. Un par de astronautas estadounidenses atrapados en la Estación Espacial Internacional durante más de 9 meses regresarán a la Tierra el martes por la noche, dijo la NASA. Pero incluso cerrar toda la NASA solo ahorraría 22.000 millones de dólares al año. Una gotita en el mar. DOGE descubrió que hay 394 millones de beneficiarios de la Seguridad Social en Estados Unidos, aunque solo hay 334 millones de ciudadanos estadounidenses. Cerrar por completo la Seguridad Social, una imposibilidad política, ahorraría 1,5 billones de dólares al año, pero ni siquiera eso ayudaría. Según la Reserva Federal de San Luis y otras fuentes, Estados Unidos tiene más de 250 billones de dólares en deuda y pasivos no financiados. Esto no es un problema que pueda resolverse reduciendo costos. Los aranceles tampoco ayudarán. Como mencioné en informes anteriores, se requerirían aranceles del 150% sobre todas las importaciones estadounidenses para pagar el presupuesto del gobierno estadounidense, y nadie pagará aranceles del 150%. Los aranceles también encarecerían las cosas. Por primera vez, Estados Unidos está imponiendo aranceles a productos como teléfonos inteligentes, computadoras de escritorio y tabletas. Una parte importante de estos productos, el 87% de las consolas de videojuegos, 78% de los teléfonos inteligentes y 79% de las computadoras portátiles, se importan de China, y ahora todas están sujetas a estos aranceles. Puede estar seguro de que el contrabando a estos productos a los Estados Unidos se convertirá en un lucrativo negocio pronto. De todos modos, esto no va a salvar a Estados Unidos de la bancarrota. Todo esto significa que todo el sistema debe cerrarse y reconstruirse desde cero. Esto es lo que propone la Alianza. Estamos iniciando un año de aniversario, nacionalizando bancos centrales privados como la Reserva Federal y creando una agencia de planificación futura para permitir que la gente elija el futuro que quiere. Ahora mismo, con conflictos, bichos, rollos del clima, etcétera, están siendo empujados hacia un futuro distópico con sometimiento permanente para todos. La otra cosa que probablemente deba desconectarse y reiniciarse es toda la matriz social, como escribe Konstantin von Hofmeister, comentarista político y cultural de Alemania. Occidente, perdido en el laberinto de su propia pesadilla tecnocrática, se retuerce como un animal moribundo, mecanizado y ciego, la caída final de la civilización fáustica en la que la tecnología se convierte en una jaula de hierro, atrapando a sus creadores en un mundo que ya no comprenden. La respuesta occidental a Ucrania es exactamente esta: drones, sanciones, informes de los medios en tiempo real, una ilusión de omnipotencia mantenida por algoritmos e inteligencia artificial, pero la realidad se les escapa. Su inteligencia se ha reducido a un proceso algorítmico. Los tecnócratas financieros del G7 están conjurando 50.000 millones de dólares de la nada, utilizando intereses de los activos congelados de Rusia. Es la etapa final de la decadencia occidental. La manipulación económica reemplaza a la producción real. La prensa deja de informar y en cambio dicta qué creer. La verdad es irrelevante. Los titulares se escriben antes de que ocurran los hechos. Aquí hay un ejemplo de a qué se refiere. Ben Rhodes, principal redactor de discursos y asesor de seguridad nacional de Obama, dice que el colapso de los medios impresos no dejó al trueno de Satán otra opción que crear una nueva realidad en línea. Este fue un proceso en el que la Casa Blanca y su círculo más amplio de think tanks y organizaciones no gubernamentales crearon una clase completamente nueva de expertos que se corroboraban entre sí en las redes sociales para impulsar afirmaciones que antes se habrían considerado marginales o no creíbles, abrumando los esfuerzos de los guardianes y reporteros tradicionales para mantener honestos a los portavoces del gobierno. Al construir estas cámaras de eco, la Casa Blanca creó
circuitos de retroalimentación que al personal de inteligencia de la Casa Blanca podía diseñar de antemano para influir y controlar las percepciones de los reporteros, editores y miembros del personal del Congreso y las elusivas corrientes de opinión pública que buscaban seguir. Aún más inusual e inquietante fue lo que siguió a la derrota de Trump en 2020. Con los bidenitas nuevamente en el poder, el nuevo aparato de inteligencia ahora podría ejercer no solo presión social e institucional, sino también los brazos encargados de hacer cumplir la ley de la burocracia federal, desde el Departamento de Justicia hasta el FBI y la SEC. Cuando la máquina se puso en marcha, tumbando a la disidencia todo, desde el bicho hasta los programas DEI, pasando por el comportamiento policial y la prevalencia y el impacto de la terapia hormonal y la cirugía de los jóvenes, muchas personas se sintieron presionadas por una fuerza extrema que no siempre podían nombrar. Aún más gente guardó silencio. De hecho, los cambios a gran escala en la moralidad y el comportamiento estadounidense fuera de las instituciones y procesos familiares de la democracia representativa fueron gobernados por una máquina de presión social vertical, en muchos casos apoyada por la amenaza de la aplicación de la ley o la acción federal. Esta pesadilla distópica de la que todos empezamos a despertar fue controlada por el trueno de Satán desde el sótano, utilizando una apertura automática para hacer parecer que Joe Comatoso era el presi. Aquí podrás disfrutar del programa con Jesse Waters sobre la falsa Casa Blanca de Joe Comatoso y más. Ahora, Trump dice que cualquier cosa que Joe Comatoso firme con el papel de un coche podría no ser válida. El corrupto Joe Comatoso nos metió en un verdadero lío con Rusia y todo lo demás que hizo, pero él no lo sabía y generalmente firmó con el autopen. Entonces, ¿cómo ibas a verlo? Este autopen es un gran problema. No lo sé, ¿sabes? ¿Quién está haciendo esto? Ahora Trump dice que los indultos de Joe Comatoso son cero, nulos, porque fueron firmados por autopen. Con suerte, esto significa que finalmente se producirán algunos arrestos tan esperados. Aquí puede ver, a juzgar por el color azulado bajo sus ojos, lo que el verdadero Zip Trump dice sobre los archivos de JFK y Epstein. Van a ser publicados, está avanzando y está avanzando bastante rápido. En particular, parece más interesado en publicar los archivos de JFK que los de Epstein. Deberíamos mantenerlo alerta en este caso. Trump también parece ser un belicista para distraer la atención de sus problemas económicos. Aquí puedes ver todo el directo del Trump mientras sigue lo de Yemen en directo desde la Casa Blanca. ¿Recuerdas cuando Hillary y O'Boomer vieron en directo la captura del tulipanes Osama? Todo fue teatro, comenta una fuente del Pentágono. Leyendo entre líneas, las dos declaraciones siguientes parece como si los estadounidenses fueran a por los del Yemen y luego pidieran a los rusos que no permitieran que los hutíes usaran sus cosas para hundir otro portaaviones estadounidense. Las fuerzas yemeníes dijeron el domingo que dispararon 18 misiles y un dron contra el portaaviones estadounidense USS Harry Truman y sus buques de guerra en el norte del Mar Rojo. La parte estadounidense informó sobre la decisión de lanzar esta actividad militar contra las fuerzas hutíes en la región del Mar Rojo. En respuesta a los argumentos expuestos por el representante estadounidense, Sergei Lavrov subrayó la necesidad de que todas las partes cesen inmediatamente el uso de la fuerza y la importancia de que entablen un diálogo político con el fin de encontrar una solución que impida un mayor derramamiento. Afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. Los rusos pidieron a ambas partes que dejaran de atacarse entre sí. El hecho es que Israel está en quiebra y los estadounidenses están pidiendo ayuda a Rusia. Por esta razón, el asesor presidencial turco, Akif Kagatay Kilik, afirmó que los recientes incidentes en la provincia siria de Latakia, ocurridos entre elementos del régimen depuesto y las fuerzas del nuevo gobierno, significan que la autoridad estatal está tomando forma gradualmente, incluso si la pérdida de vidas es una situación trágica para todos nosotros.
En respuesta a los llamamientos de Occidente, incluido uno publicado aquí la semana pasada, unas 9.000 personas están buscando refugio en Gemeinin, una base aérea establecida por Rusia como parte de su intervención de 2015 en el conflicto respaldada por Estados Unidos que comenzó en 2011 para derrocar al gobierno sirio del expresidente Bashar al-Assad. Básicamente Rusia está protegiendo a sus representantes israelíes de la venganza turca. Otra señal de que Israel ha perdido es que Trump ahora dice: nadie está expulsando a ningún palestino, desestimando la pregunta de un periodista que quería saber si los planes para expulsar a los palestinos de Gaza habían sido discutidos con el primer ministro irlandés Michael Martin. Esto está en directa contradicción con lo que dijo Trump, que apareció con Netanyahu después del accidente del helicóptero del 29 de enero, en el que se fue al otro barrio un avatar de Trump. Esta es una prueba más de que el verdadero Trump ha regresado. Otra señal de que la farsa de Israel está llegando a su fin es que cada vez más personas descubren que Israel y Hamás son lo mismo. Tucker Carlson acaba de entrevistar al primer ministro de Qatar y adivinen lo que acaba de revelar. Aclara que no apoyan a Hamás, pero tienen el cargo porque Estados Unidos lo pidió. El verdadero Trump tiene mayores problemas que afrontar que Israel. Tiene un follón civil en sus manos. Un gran grupo de politicuchos marcha al unísono contra él. El ejemplo más reciente es que 49 miembros zurderos del Congreso publicaron tweets casi idénticos sobre un inminente cierre del gobierno. Los zurderos de la Cámara de Representantes están unidos en una extensión de financiamiento de 4 semanas que detiene los recortes de niños, mantiene al gobierno abierto para servir al pueblo y permite al Congreso llegar a un acuerdo de financiamiento bipartidista. Estoy dispuesto a votar mañana o el viernes para aprobar una extensión de 4 semanas. En respuesta, Elon Musk dijo: puedes ver el ridículo espectáculo de marionetas políticas tal como es en realidad. Son solo actores leyendo un guión. Todos ellos son títeres propiedad de Soritos, como muestra la foto de abajo. Una indicación de hasta qué punto ha avanzado este proceso es que Civicus, una organización zurdera financiada por Soritos, ha colocado a Estados Unidos en una lista de vigilancia de países que supuestamente rompen los derechos civiles, en la que también se incluye Corea del Norte, Rusia y China. Esto equivale pues a una declaración como tal. Trump admite que ya está en un conflicto. La semana pasada dijo: entramos en Los Ángeles y abrimos el agua, y el agua ahora está fluyendo hacia abajo. Ahora los agricultores tendrán agua para sus tierras y el agua está allí. Pero en realidad tuve que irrumpir. Entramos porque teníamos gente que tenía miedo de dar agua. En otra señal de su estado conflicto, el presidente Donald Trump ingresó al Departamento de Justicia el viernes y llamó a sus oponentes en la corte escoria, a los jueces corruptos y a los fiscales que lo investigaban trastornados. Con el logo del Departamento de Justicia directamente detrás de él, Trump llamó a sus oponentes políticos infractores de la ley y dijo que otros deberían ser enviados a la trena. Ahora, Larry Fink, de BlackRock, acaba de emitir una amenaza directa al presidente Trump: detenga las deportaciones o enfrente el caos económico. Estos globatas están consternados porque Trump está destrozando su sistema corrupto basado en la mano de obra barata y la avaricia corporativa. Wall Street está perdiendo el control, las deportaciones avecinan y el pantano está en completo pánico. Fink no advierte a Estados Unidos, advierte a Trump y revela la profunda y oscura verdad sobre los que entran en ese país, dice una fuente de la CIA y la IA. BlackRock, Street, Vanguard, etc. son los enemigos corporativos del pueblo y deben ser nacionalizados para que el dinero robado al pueblo estadounidense mediante el Banco Central pueda serles devuelto. De eso se trata exactamente este titular. Para lograr los cambios necesarios, fuentes del Pentágono dicen: el gobierno de Estados Unidos está hundiendo intencionalmente la economía. Todo es parte de su plan. También escuchamos que se avecina una nueva revelación enorme de corrupción financiera. Espere hasta que vea sus cuentas extraterritoriales ocultas por múltiples capas de empresas fantasma y LLC. La publicación este verano de los papeles de Panamá 3.0 sacudirá a Washington, D.C. y a la nación hasta sus cimientos.
Mi última actualización de los principales investigadores que revisaron millones de documentos fue que 3.034 políticos actuales, incluidos los gobiernos locales, estatales y federales, y 91 jueces federales, tienen cuentas bancarias extraterritoriales ocultas, utilizando tácticas no solo para proteger sus activos de juicios y miradas indiscretas, sino también para evadir impuestos. El esquema típico que estas firmas offshore de protección de activos establecen, costando a sus clientes 6 o incluso 7 cifras en honorarios legales. Puede ser tan simple como sobornos, dinero de mala calidad, bufete de abogados, compañía Shell 1, Panamá, compañía Shell 2, Islas Vírgenes Británicas, compañía Shell 3, Banco Suizo, legítimo negocios, con bucles adicionales como empresa de buzón 1, que es igual a empresa de buzón 3 y viceversa. Además de la lucha contra los oligarcas, Trump tiene otras luchas por delante. Inmediatamente después de hablar sobre los recortes a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, una serie de poderosos tornados arrasaron el Medio Oeste el viernes por la noche y se llevaron al otro barrio al menos a 34 personas. Fuentes del Pentágono dicen que se trató de un DEF. Los cárteles son otro conflicto. El coronel retirado, Doug McGregor, confirma que estos mexicanos tienen sistemas de misiles Javelin que hemos enviado a Ucrania y la frontera con Estados Unidos. Según fuentes del gobierno mexicano, los cárteles controlan al gobierno mexicano, por lo que ir a la guerra contra ellos significaría derrocar al gobierno mexicano, sin mencionar a la parte de la CIA y la IA que controla todo el tema. Finalmente, Trump tiene que tratar con China. Definitivamente se está preparando para esto, ya que planea construir refinerías de metales en las bases militares del Pentágono, como parte de su plan para impulsar la producción nacional de minerales críticos y compensar el control de China sobre el sector, dijeron a Reuters dos altos funcionarios de la administración. Pero eso no es suficiente. Los jefes de los servicios secretos alemán y británico dijeron a sus gobiernos: ya no hay ninguna duda de que el bicho fue desarrollado en el Instituto de Bichos del famoso laboratorio allí en Wuhan. Este es un acto de guerra y alguien debe responsabilizar a la facción china controlada por los Rockefeller. Está claro que los propios chinos están planeando grandes pasos. China ha comenzado a construir enormes barcazas para estilo Día D, lo que genera temores de que se estén preparando para ir a Taiwán. Los enormes transportes de tropas son capaces de transportar flotas de tanques y miles de soldados directamente a las carreteras taiwanesas. Los chinos también están trabajando con los norcoreanos para hacer algo en Japón. Como informamos anteriormente, 800.000 chinos se han infiltrado en Japón y han explorado las instalaciones militares estadounidenses y japonesas allí. Los gángsters vinculados a Corea del Norte, a su vez, prometen acciones contra los frentes de los malos como Ibesco y BlackRock, etc. También hay una revolución en el aire. Se están llevando a cabo manifestaciones enormes frente al Ministerio de Finanzas pidiendo su disolución. Los manifestantes afirman que el ministerio está saqueando el país para beneficiar a oligarcas extranjeros. También afirman que el gobierno envió al otro barrio a más de 500.000 personas por el maravilloso producto de 2021. Takashi Tachibana, un político popular que pedía la abolición de la emisora estatal de propaganda NHK, fue atacado con un hacha mientras hablaba en esta manifestación la semana pasada. Los medios corporativos ignoraron esto, sin embargo, se difundió por todo Internet y la gente está muy enojada. Se espera que el 30 de marzo los agricultores viajen a la capital en tractores para manifestarse y hacer que se vaya el gobierno. El gobierno está tan asustado que se apresuró a aprobar una ley que le permite cerrar los servicios de noticias de Internet. Un destacado hombre de poder de derecha dice que el gobierno de Shigeru Ishiba está al borde del colapso. Tal como están las cosas ahora, parece que la Unión Europea será la primera pieza de dominó que caiga en Occidente y Japón será el primero en caer en Oriente. Luego viene Estados Unidos. En última instancia, es probable que esto conduzca a la caída de la NATO, el BIS, el FMI, las Naciones Unidas y todos los demás instrumentos de control de los malos.